Mirad, habíamos dejado unas marcas que a mí se me han ido ya por el calor, pero las vuelvo a poner, que eran estas. Nos van a servir más o menos de guía para buscar los centros. Voy a coger unos alfileres y voy a buscar el centro de la cara y el centro de las dos marcas que teníamos hechas. Vamos a coger un trocito de hilo y estas serían las marcas que habíamos hecho con anterioridad. Ahora vamos a buscar una medida de 1,5 centímetros a cada lado. Vamos a hacer una marca a los 3 y al 0. De aquí a aquí hay 3 centímetros de diferencia. Y ahora vamos a buscar el número para hacer el ojito, que yo voy a buscar el número 22 y lo voy a poner en el centro de la línea que tengo hecha. Justo en el centro voy a colocar el centro de la regla. Lo voy a poner aquí. Y me voy a apoyar porque me saldrá mejor, ya que es una cabeza más grande de las que hacemos normalmente y se me complica un poco hacerlo tan cerca de cámara. Aquí nos quedarían ubicados los ojitos y ahora más o menos a la altura de los ojos le vamos a hacer aquí una nariz y a 2 centímetros de la nariz le vamos a hacer la boquita. Voy a cogerme quizás un óvalo, voy a coger la regla de óvalo y voy a coger el número 34, a ver cómo me queda. Sí, porque es muy pequeñito. Voy a ponerle el número 34, lo voy a poner aquí al centro y voy a ver si me gusta. ¿Veis? Se suele mover mucho cuando lo hago aquí arriba. Esta sería la carita. Voy a quitarle esta boca que no me gusta. Voy a cogerme la misma marca y voy a buscar el mismo número. El 34. Lo voy a poner aquí. Y ahora ya sí. Le vamos a quitar todas estas marcas y vamos a ponerle sus ojitos de transfer, que os están gustando un montón. Mirad, mientras se calienta la plancha voy a hacerle solo una marca, porque ahora con el calor de la plancha todo esto se me va a ir. Entonces voy a hacérselo antes. Y ahora sí, vamos a ponernos a hacer el transfer. Veréis qué bonito queda. Bueno, tengo la plancha que se está calentando.
y os enseño los ojitos que vamos a colocar. Mirad, estos os los voy a dejar también con los patrones para que podáis hacer vosotras el mismo muñequito o el mismo estilo de ojos que voy a poner yo hoy. Y le voy a poner unos ojitos oscuros. Vamos a darle color, pues me gusta este. Voy a ponerle este de aquí. Os recuerdo que deben ir impresos en el papel azul. Ahora con una tijera finita y a ser posible de estas que tienen la punta así curva, los vamos a recortar. Y nos quedan así. Mirad qué bonitos, súper monos, ¿eh? Bueno, pues vamos ahora a quitarle la pegatina, el papel que tiene por detrás, que sale muy fácil. Solo tenemos que abrir un poquito y así tan sencillo lo sacamos. Nos vamos a ayudar de un papel de cocina de los que utilizamos para el horno y tenemos que tener cuidado con el punto de luz. Yo lo voy a poner hacia este lado y el otro voy a hacerlo igual, hacia este lado, y así es como me van a quedar. Si consigo que se me queden, os lo enseño. Mirad, así. No puede estar más bonita. Bueno, pues ahora vamos a ponerlos en su posición. Ponemos el papel encima y simplemente pasamos la plancha. Levantamos y estará pegado. Mirad qué guapa. Ahora voy a poner este otro ojito en la misma posición y repetiremos el mismo paso. Con cuidado de no quemarnos. Y listo. Mirad qué cara más guapa. Y aprovecho y le voy a quitar las marcas de bolígrafo. Y solo nos queda terminar de maquillar a esta lindura. Que más guapa no puede estar. Vamos a repasar un poquito la boca. Y ahora vamos a hacerle las pestañas y las cejas. Y ahora vamos a darle colorete como si no hubiera un mañana para ponerle las pecas. Se me olvidaron las cejas.
vamos a aplicarle colorete. Y vamos a ponerle unas pecas que le van a dar ese toque más infantil. Vamos a poner alguna por aquí. Con el bolígrafo de estabilo de la punta 0,4 y con mucho cuidado le vamos a hacer las pecas, porque estos bolígrafos suelen abrirse en algunos tejidos. Así. Y con el lápiz pastel color marrón, con el mismo que hemos hecho la boquita y la nariz, le vamos a hacer las cejas y las pestañas. Muy suave porque es un bebé muy pequeño. Después, si le quitamos el bolígrafo y lo vemos que está muy suave, volvemos a pasarle de nuevo. Con el lápiz pastel negro le vamos a dar muy suavemente por este contorno. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además gratis, no podemos pedir más. Y ahora vamos a quitarle todo el bolígrafo borrable. Bueno, pues por mí está terminada. ¿Qué os parece a vosotras? ¿Ha quedado chula o no? Es una preciosidad, a mí me gusta un montón. Y estos ojitos que son tan sencillos y tan fáciles de hacer, le dan una expresión única a este tipo de muñequitas. Vamos ahora a montar el cuerpo.